Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro momento de encuentro con la palabra de Dios. Qué hermoso estudiar la palabra de Dios, reflexionarla, meditarla, atesorarla en nuestra vida. Y en esta mañana yo les invito a que estemos reflexionando cuáles son los requisitos que tiene que tener una persona para ir al cielo. ¿Tienen que ser las personas pobres para ir al cielo, para ser santas? Vamos a mirar a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Cuando nosotros leemos en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 22, nos está hablando del joven rico, ese encuentro que tiene Jesús con el joven rico. Y Jesús le dice al joven rico: Anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. ¿qué desafío le presenta Jesús al joven rico? Quiero plantear 3 versículos, los cuales los vamos a ir analizando en este estudio, en esta mañana. Marcos 10:25 dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, no de una aguja de coser, sino la puerta de la aguja donde pasaban los camellos en Jerusalén, las murallas, que un rico que entra en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? ¿Que los ricos no entran al reino de los cielos? ¿Que los pobres son los que entran al reino de los cielos? Y mirar también lo que muchas veces se malinterpreta de manera equivocada en Mateo 5:3, cuando está diciendo que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Significa que hay que ser pobre para entrar en el reino de los cielos? Bien, quiero mirar algunas enseñanzas equivocadas que la palabra de Dios nos muestra claramente y que muchas veces escuchamos equivocadamente. Se ha enseñado que santidad y pobreza van juntos. No tiene nada que ver. Esto no es una enseñanza bíblica, no tiene fundamento bíblico. Justamente como acabo de leer allí en Mateo capítulo 5, versículo 3, cuando está hablando de las bienaventuranzas, lo que está hablando es de aquellas personas que sienten pobres en espíritu, aquellas personas que sienten la necesidad de Dios, el vacío de Dios en su vida, que sienten que tienen que establecer esa relación con Dios personal, íntima con Él. Eso es pobreza en espíritu. Entonces, una persona rica puede ser pobre en espíritu porque desea relacionarse con Dios, reconoce su condición. Una persona pobre en espíritu puede ser pobre económicamente, pero si su condición espiritual es de deseo espiritual, de conocer a Dios, de esa necesidad del Señor, de eso nos está hablando. No de la condición económica, sino de la condición espiritual. Entonces, esa enseñanza de que santidad y pobreza van de la mano no es una enseñanza bíblica. Una más, se ha enseñado que la pobreza es una maldición. ¿Sabe que la tradición judía enseñaba esto? Cuando usted lee el relato y muchos pasajes de la palabra de Dios, pero simplemente quiero reflexionar y hacerles recordar, en Juan, Evangelio de Juan capítulo 9, versículo 3, el Señor Jesús está hablando con los discípulos, está caminando por las calles de Jerusalén y en un lugar encuentran a un hombre ciego. Entonces uno de los discípulos le dice a Jesús: Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Por qué? Porque la tradición judía atribuía la enfermedad, la pobreza, las calamidades a la condición espiritual de la persona, que también es una enseñanza que hay que analizarla más, pero no tiene tampoco toda la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús claramente allí le dice a los discípulos: no, este no pecó, ni sus padres pecaron, posiblemente era buena gente, capaz hasta buenos cristianos, sino para que la gloria y el poder de Dios se manifieste en él.
Entonces, esa enseñanza también equivocada de que la pobreza es una maldición, también proviene de esa tradición judía que pensaba y hablaba de que cuando una persona era pobre era porque estaba maldita, cuando una persona estaba enferma era porque estaba bajo maldición, que cuando una persona estaba pasando un momento de calamidad no estaba viviendo una vida recta delante de Dios y no tiene nada que ver. Otra enseñanza equivocada que muchas veces se escucha con respecto a la pobreza es que se ha enseñado que la pobreza es una maldición y no una bendición. Este tema lo vamos a ir desarrollando también un poco más adelante, pero también es una enseñanza que está equivocada. Y otra cosa que tenemos que pensar y reflexionar es que la pobreza no es sinónimo de rectitud. Entonces, estamos hablando, ¿tienen que las personas ser pobres para ser salvos, para ser santas, para ir al cielo? Los ricos no pueden entrar al reino de los cielos porque son ricos. Vamos a ir dilucidando entonces lo que la palabra de Dios nos habla al respecto. Vamos a seguir avanzando un poquito más. ¿Qué nos habla la palabra de Dios con respecto a la pobreza? Algunas enseñanzas bíblicas. A veces la pobreza es producto de la guerra, de los horrores de la guerra. Siempre que nosotros observamos una guerra, siempre queda mucha pobreza. Nos basta mirar la televisión en estos tiempos, en tiempos pasados, ver la historia para darnos cuenta que la guerra trae pobreza. La pobreza también puede ser porque los gobernantes son injustos y sumen al pueblo en la pobreza. Otra razón de la pobreza es cuando los gobiernos son pocos previsores o despilfarradores y no cuidan los recursos, y todo esto también genera pobreza. Muchas veces también la pobreza es el resultado de la opresión, de la ambición de personas egoístas. ¿Cuántas naciones son empobrecidas por este tipo de personas? ¡Cuánta maldad! Yo quiero resaltar acá algo. Filipenses nos habla mucho de este tema, de no ser egoístas, sino justamente de que cada uno de nosotros debe velar también y cuidar al otro en esta área. Dice, no solo uno pensando en lo suyo propio, sino también en lo demás. Entonces, estamos mirando ya 4 razones por las cuales muchas veces viene la pobreza. Y dijimos que a veces es el producto de la guerra, de gobiernos injustos, de gobiernos poco previsores, o a veces es el resultado de la opresión, de la ambición, del egoísmo de muchas personas que sumen a otras personas en la pobreza y aún a naciones en la pobreza. Pero también la palabra de Dios nos enseña que la pobreza también viene por la desobediencia humana. ¿Desobediencia a qué? A los mandamientos divinos. Cuando nosotros leemos Levíticos 26, del 3 al 13, Deuteronomios 28, del 1 al 14, allí nos está hablando la palabra de Dios de las bendiciones de la obediencia. Y nos está hablando de las maldiciones de la desobediencia. Entonces, muchas veces la pobreza viene por causa de desobedecer y no tener en cuenta los mandamientos. Pero también la palabra de Dios nos habla de que debemos conocer y no ignorar aquellos principios bíblicos que nos enseñan acerca de la bendición de Dios. No me voy a detener porque serían muchos pasajes a estudiar y a ver. Pero, por ejemplo, Proverbios 13:18 dice que la pobreza y la vergüenza vienen a aquella persona que no escucha los buenos consejos. Si será importante aprender a escuchar buenos consejos.
Cuando en la vida no aprendes a escuchar buenos consejos que vienen de parte de Dios, que Dios usa a una persona, o leyendo, meditando la palabra de Dios, te puede venir pobreza. Esas cosas se está hablando en la vida. Sos una persona que no aceptas buenos consejos. Entonces, una de las consecuencias puede ser esta, la pobreza. Entonces, la Biblia, estamos mirando que la pobreza tiene muchos factores y que tenemos que ser cuidadosos. Por ejemplo, otra enseñanza bíblica nos dice que la pereza trae pobreza. Evidentemente, y también la palabra de Dios y el libro de Proverbios enfatiza mucho este aspecto. Proverbios 10:15 dice que el desmayo de los pobres es la pobreza. El desmayo, la pereza de los pobres le trae ¿qué? Pobreza. Entonces, hay que ser cuidadosos con esto. Yo creo que en la vida uno tiene que tener deseos de superarse. La palabra de Dios nos dice que el ocio no es buen compañero, trae pobreza. La vagancia no trae nada bueno. Lo puedo ver en las calles de nuestra ciudad. Personas que vagan y van de un lado para el otro sin sentido en la vida. ¿Cómo los ves? Sumido en la pobreza. Y cada vez, tristemente, lo vemos más. Pero también la palabra de Dios dice que la persona apresurada, alocada, le viene pobreza. ¿Se dan cuenta cuántos principios bíblicos que nos hablan del por qué viene la pobreza? Y eso lo está diciendo Proverbios capítulo 21, versículo 5. Pero también la pobreza puede ser un ataque satánico temporal. ¿Por qué digo temporal? Porque yo lo veo, por ejemplo, en la vida de Job, un hombre de Dios, temeroso de Dios, que amaba a Dios. Le tocó vivir una etapa en su vida muy complicada, donde le vino de todo, pobreza material, el deterioro de la salud física. Fue tremendo la situación que tuvo que pasar Job, pero vuelvo a enfatizar, fue temporal, pero muchas veces la pobreza y calamidades pueden venir a la vida de la persona porque está bajo un ataque satánico. También es una enseñanza bíblica, pero también es una enseñanza bíblica que cuando el justo cae, dice la palabra de Dios, vuelve a levantarse, y si vuelve a caer, el Señor lo vuelve a levantar. Entonces, y voy a mirar una última razón. Algunos hacen voluntariamente también un voto de pobreza para dedicarse completamente a Dios, y muchas personas lo han hecho en la vida, hacer ese voto de pobreza. Hace un tiempo atrás estábamos hablando en la iglesia y recordando a uno de los prerreformadores, uno de los grandes prerreformadores, llamado Pedro Baldo, que vivía en Lyon, Francia, por el año 1200 después de Cristo. Y Pedro Baldo era una persona rica, era un empresario, un hombre muy importante. Y un día, leyendo la palabra de Dios allí en la historia del joven rico, a él le impactó lo que estuvimos leyendo allí en Lucas 18:22, cuando el Señor le dice al joven rico, vende todo lo que tiene y dáselo ¿a quién? A los pobres. Y él vendió todo lo que tenía y se lo dio a los pobres y empezó a predicar la palabra. Y el grupo de personas a los cuales él les predicaba eran conocidos como los pobres de Lyon. Entonces, para la vida de Pedro Baldo, para él la pobreza era una bendición, debido a que habían renunciado a todas estas cosas para servir al Señor. Pero cualquiera que sea la causa de la pobreza, tenemos que tener claro que pobreza y santidad no son equivalentes, como riqueza tampoco es equivalente a santidad o a estar viviendo una vida ordenada delante de Dios. La simple pobreza, entonces, no es una señal de santidad, como la riqueza tampoco es una señal de santidad. Algo que quiero dejar bien claro en esta mañana, que sí es una muestra de lo que Dios está haciendo en la vida de la persona, es que
los santos son aquellos que están contentos allí donde Dios los ha situado. ¿A dónde te ha situado Dios? ¿Te ha dado mucho? ¿Un poquito más? ¿Un poquito más? ¿Te ha dado poco? ¿Un poquito menos más que poco? Pero estás contento con la situación y agradeces a Dios y te levantas cada día con un corazón agradecido. Hermanos, es que los santos son aquellos que están contentos allí donde Dios los ha situado y sirven al Señor de todo corazón, independientemente de las circunstancias materiales que le rodean. La palabra de Dios nos dice que debemos estar contentos con lo que tenemos que hoy. A eso se le llama espíritu de contentamiento. Y cuando una persona tiene ese espíritu de contentamiento, va a servir al Señor allí donde se encuentre. La vida de José a mí me impacta y me enseña que José era un hombre que tenía ese espíritu de contentamiento. No importa en el lugar donde él se encontraba, él quería servir, él estaba contento y Dios lo utilizaba y era bendecido por Dios. Estaba en la casa del Potifar, Dios lo bendecía. Estaba en la cárcel, Dios lo bendecía. Estaba en el palacio, Dios lo bendecía. ¿Por qué? Porque el espíritu de contentamiento es esa cualidad que Dios espera en sus hijos para poder obrar, usarlos para su gloria y ser de bendición. Quiero detenerme ahora un momento. Algunas enseñanzas que encontramos allí en 1 de Timoteo capítulo 6. Y voy a mirar 4 versículos que nos están traen luz a nuestra vida. Primero empieza diciendo, allí Timoteo 6, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y el versículo 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos. Pero en este mismo capítulo, inmediatamente, Pablo, escribiéndole a Timoteo, habla y le da consejo a las personas ricas. Posiblemente en esta mañana yo le estoy hablando a todo tipo de personas, de todas las clases sociales. Uno nunca sabe quién te está escuchando. Pero también mire lo que la palabra de Dios le dice a las personas ricas. Y son advertencias. Dice, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, que no sean ¿qué? Orgullosos. Puede ser que sea una característica de las personas que tienen dinero ser orgulloso. Pero mire que hay personas pobres que también son muy orgullosos. Pero acá le está hablando a los ricos. ¿Qué le está diciendo? Que no sean ¿qué? Orgullosos, que no sean altivos. Pero sigue hablando y dándole, mire qué consejo maravilloso nos da aquí. Que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son ¿qué? Inciertas. Saben, queridos hermanos, que no se puede confiar en las riquezas. ¿Por qué no se puede confiar en las riquezas? Porque la palabra de Dios nos dice que son muy fáciles de perder. Son muy fáciles de perder. Hay un consejo en la palabra de Dios, allí en Proverbios 23:4, que a mí siempre me llamó mucho la atención, porque posiblemente a todo el mundo le gustaría ser rico y tener mucho dinero. Pero ¿sabe lo que dice Proverbios 23:4? No te apresures, no te afanes, quédate tranquilo por hacerte rico. Al contrario, te dice, sé prudente y desiste. Estamos hablando de que Dios quiere que sus hijos, sí seamos trabajadores, sí deseemos prosperar en la vida, pero ojo con las motivaciones y las ambiciones que puedan haber en nuestro corazón. Y estamos hablando que aquí la palabra de Dios le está aconsejando a los ricos que no sean orgullosos, pero también a los humildes, a los pobres, que no seamos orgullosos. Pero también nos dice que las riquezas son ¿qué? Inciertas y fáciles de perder. Entonces, como son inciertas y fáciles de perder, dice que mejor es poner nuestra confianza en Dios, que es bueno y que nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. ¡Qué consejo lindo! Yo no sé, amigo, hermano que me esté escuchando, si tú disfrutas lo que tienes, lo mucho o lo poco que tienes.
Dios quiere que lo que Él nos da, nosotros lo disfrutemos. ¿Saben que hay personas que no disfrutan lo que tienen? Yo trabajé con un señor que tenía una buena posición económica. Y recuerdo en una oportunidad él nos reunió, se iba a tomar la primera vacación en su vida. Y ya tenía cerca de 60 y pico de años. Y cuando él nos reunió porque se iba a tomar esas vacaciones, iba a ir a Europa, él dijo, esta es mi primera vacación. Yo quedé helado. Pensaba dentro de mí, decía, tiene toda la posibilidad también de disfrutar lo que Dios le había dado y no lo estaba haciendo. Entonces, es interesante, porque lo que Dios te da es ¿para qué? Para que lo disfrutemos. Y el versículo 18 sigue aconsejando a los ricos y le dice que hagan el bien, que se hagan ricos con buenas obras, con buenas acciones, que deben compartir y dar y ser generosos y dadivosos con aquellos que no tienen. ¿Y sabe cuál es la razón por el cual el Señor le pide esto a aquellas personas que tienen? Dice, porque si el rico es generoso, si el rico comparte, es dadivoso, es generoso, es rico en buenas obras, dice, tendrá tesoros mayores en el cielo. ¿Por qué Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres? No porque el Señor le quisiera sacar todo, sino porque lo que el Señor tiene para todo aquel que es generoso, para todo aquel que es dadivoso, es mucho mayor en los cielos. Son enseñanzas que muchas veces nos cuesta entenderlas y digerirlas, porque estamos tan preocupados por los bienes materiales aquí en la tierra, y la vida en esta tierra es tan pasajera, pronto pasamos y volamos, y de todas las riquezas que tenías aquí en la tierra, no te vas a llevar nada. Lo importante es que nosotros atesoremos tesoros en la eternidad. Le está diciendo en el versículo 18 a los ricos que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando, versículo 19, para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Consejo de la palabra de Dios. Hermanos, ¿hay que ser pobre para ser salvo, para ir al cielo, para ser santo? No. Es la actitud de Dios, la actitud del corazón, el permitir en nuestra vida la presencia de Dios, que es la que nos encamina por el camino correcto. Los ricos no pueden entrar en el reino de los cielos, pueden entrar perfectamente si buscan al Señor con todo su corazón, abren su corazón y son pobres en espíritu. Esas son las enseñanzas bíblicas que el Señor nos da en su santa y bendita palabra. Y para terminar, quiero terminar con lo que dice el apóstol Pablo allí en Filipenses 4, 12 y 13. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Sé vivir como humildemente, como también tener en abundancia. Sea cual sea la condición en que el Señor te esté concediendo vivir hoy, como lo decía Pablo, humildemente o en abundancia, espíritu de contentamiento y siempre dando gracias a Dios, como nos enseña el Salmo 34, Dios, bendiciendo, alabando a Dios por su fidelidad en cada día. Y termina diciendo el versículo 13 allí en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hermanos, seguir el consejo de la palabra de Dios, sé vivir humildemente, también sé vivir en abundancia, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que Dios les bendiga ricamente.